esta computadora y compartimos el Power en la clase número 2. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, ingresamos. Entonces, la clase número 2, que tiene que ver con 3 aspectos. Primero que nada, tiene que ver con las leyes fundamentales de la economía. Segundo, tiene que ver con los sujetos o agentes económicos en su proceso decisional. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de agentes económicos, son aquellos que participan en un determinado aspecto económico o de mercado. Llámese los que fabrican, los que consumen, llámese las empresas, llámense las familias, etc. A todas ellas, en economía se les generaliza con el nombre de agentes económicos, ¿ya? Porque son, de alguna manera, los que mueven este sistema. Y tercero, vamos a ver lo que es la organización de mercados y cómo tiene relación con el impacto en algo que es muy importante, que es el bienestar individual, pero no solamente individual. El aspecto individual lleva al impacto social. Entonces, de una u otra manera, ¿ya?, el bienestar individual se refleja en un bienestar social. Entonces, partimos por la unidad 1, ¿ya?, que tal como yo le mencionaba, analiza la intención, fíjense, la interacción de los distintos sujetos. Cuando hablamos de interacción, hablamos de los intercambios, las formas como se relacionan, ¿cierto? Y nos habla de sujetos económicos. Fíjense, las personas en economía las clasificamos como sujetos económicos, es decir, personas que participan en un ambiente de tipo económico, ¿ya? Pero lo hacen en un marco de las leyes fundamentales de la economía. Claro, es decir, si yo participo en un partido de fútbol, ¿cierto?, los agentes futboleros que están participando se tienen que regir por un reglamento o las leyes que rige el fútbol, ¿no es cierto? Y así un montón de otras cosas. En este caso, hablamos nosotros de las leyes fundamentales de la economía que las vamos a ver a continuación. ¿Bien? Otro aspecto tiene que ver con esta frase de León VI. Nos habla León VI que las leyes económicas son tan ciertas como las leyes físicas o materiales. Fíjense lo fuerte de las reglas, de lo que dice León VI. Y dice además seguido que no podemos violarlas impunemente. Veamos, cuando nos referimos nosotros a leyes físicas o materiales, supongo que yo tengo un medio GT cuadrado. Esa es la caída libre, ¿cierto? Es una ley física. Bueno, yo me puedo subir a un 10º piso y lanzarme al vacío. Estoy violando las leyes físicas, ¿cierto? Por tanto, esa consecuencia que va a tener de esa violación va a ser que he hecho bolsa abajo en el piso. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con las leyes económicas. Vamos a ir encontrando que hay leyes económicas, las leyes de demanda, las leyes de la oferta, etc. Esas leyes muchas veces no pueden ser violadas impunemente porque trae consecuencias sociales y consecuencias económicas muy graves en una economía, ¿ya? Eso es lo que nos dice León VI. Entonces, aquí vamos a tratar de definir lo que es una economía o qué es economía. Fijarse, estimados jóvenes, que la economía proviene de una palabra griega. Y los griegos dijeron que economía significa el que administra un hogar. Mire qué interesante. Es decir, ellos le daban una importancia muy relevante a la administración de un hogar. ¿Pero qué le llamamos la administración del hogar? Se refiere a cómo se lleva la mantención de ese hogar, tanto para la subsistencia, ¿cierto? Vale decir que de alguna manera ese hogar por sí solo no se maneja. Algo se requiere que de alguna manera se aporte, ¿ya? Entonces, resulta que mirando esto mismo, la economía va a estudiar lo siguiente.
Primero, va a estudiar cómo la sociedad, fíjese la palabra ya, no escapamos del individuo, hablamos de la sociedad, ¿cierto? Gestiona sus recursos escasos. Oh, y aquí viene un tema interesante. Cuando hablamos nosotros del recurso escaso, eso es lo principal que tiene que relacionar a la economía. Segundo, ¿cómo toman decisiones los individuos? Claro, porque una sociedad está compuesta de individuos y todos y cada uno de ellos toman de alguna manera decisiones. No son personas que se paralizan ante una determinada situación. No, toman decisiones. Ustedes mismos, en la mañana, tomaron la decisión de asistir a clase. Pudieron haberse quedado durmiendo, pero no se quedaron ahí. Tomaron una decisión de asistir a clase, encender el computador, tomar una taza de desayuno, etc. Algunos sí, otros no. Pero toman decisiones en el fondo. Finalmente, dice que la economía analiza fuerzas. ¿De qué estamos hablando? ¿Levantadores de pesa? No, habla de fuerzas económicas. Esta fuerza económica tiene relaciones y tendencias económicas. Fíjense, esta fuerza económica, por así el caso, cuando hablamos nosotros de la oferta y la demanda, esas son fuerzas económicas. Cuando hablamos de la tasa de interés, esas son fuerzas económicas. Cuando hablamos del dinero y su valoración dentro del medio, esas son fuerzas económicas. Entonces, esa fuerza económica de algún modo plantea relaciones y esas relaciones conducen a tendencias económicas. Vale decir, algunos piensan, oye, va a subir el dólar. Fíjense, hay una fuerza de la valoración que tiene una determinada moneda. Y resulta que esa valoración va a condicionar entre los individuos tendencias. Vale decir, de alguna manera, esa tendencia va a hacer que los individuos compren más dinero que es el dólar. ¿Ya? Pregunta, estimado joven, hasta aquí. Estamos bien. Estamos bien. Sigamos entonces. Entonces veamos, aquí hay unas definiciones que son básicas. Y estas definiciones, hay dos conceptos claves para lo que nosotros vamos a mirar, lo que vamos a llamar el problema económico. ¿Ya? Fíjense, para entender el problema económico, tenemos que considerar que hay un fin, hay un objetivo, una meta, un propósito, deseo de lograr algo. Entonces, en economía nosotros vamos a asociar fines que son en principio lo que llamaremos la satisfacción de necesidades. Fíjense que los individuos en sí buscan un fin y el fin en economía es satisfacer las necesidades. Un individuo tiene sed y busca cómo satisfacer esa necesidad que tiene sed, ¿cierto? Tiene hambre, esa es otra necesidad. Tiene necesidad de trabajo, es otra necesidad. En fin, ¿cierto? Siempre va a buscar una meta, un objetivo. Ustedes buscan satisfacer la necesidad de ser ingenieros y eso los mueve y los motiva. Ese es el fin, el objetivo que buscan ustedes. Pero para eso recurren a medios, o sea, ¿cuáles son las formas, las herramientas, los vehículos que tienen o poseen para lograr ese fin? Y ese que sí estamos mencionando, en economía lo vamos a asociar con los recursos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero satisfacer mi necesidad de consumir pan, alguien tiene que fabricar pan. O yo lo fabrico o yo lo compro. Ahora, el pan no se fabrica por el azar, no. Requiere recursos para fabricarlo. Y los recursos son la harina, el agua, el calor, etc. ¿Cierto? Por supuesto, de todo modo hay siempre necesidades. Si yo estuviera, pongámosle, en el siglo I, ¿cierto? Antes de Cristo, y yo deseara sentarme, yo lo que tengo que hacer es proporcionarme a mí mismo una silla.
Si yo tengo hambre, tengo que ir a cazar algún animal y proporcionarme ese alimento. ¿Ya? Entonces, para lograr aquello necesito recursos, es decir, necesito tener algunas herramientas como para ir a cazar. Espérenme un minuto, chiquillos, voy a solucionar un problema. Ya estoy más joven, ahora sí. Entonces, los fines los relacionamos con las necesidades y los medios los relacionamos con los recursos. Entonces, para lograr un fin, necesitamos recursos, necesitamos medios. Para satisfacer necesidades, necesitamos recursos. Ahora, vamos a ver qué sucede con las necesidades y con los recursos. Entonces, veamos características que tienen las necesidades. Tienen 3 características importantes. Primero, son múltiples. ¿Qué significa que sean múltiples? Nos está diciendo que las necesidades humanas son ilimitadas. Pongamos el caso de la isla Robinson Crusoe, ¿ya? Del escritor Daniel Defoe. Él plantea un náufrago que llega a una isla. Bueno, la primera necesidad que tiene es satisfacer necesidades básicas, beber agua o alimentarse. Y alimentarse de lo que la naturaleza le está proporcionando. Después él quiere tener seguridad pensando que pueden haber animales, bestias que lo pudieran atacar. Entonces busca dónde guarecerse. Después que busca ese lugar, necesita dormir. Entonces fabrica una cama. Después necesita de algún instrumento para poder cazar, para satisfacer el hambre. Y así se van las necesidades multiplicando una a una. Y por tanto, las necesidades humanas siempre van a ser ilimitadas. Satisface una y surge otra. Por otro lado, las necesidades también son jerarquizables, es decir, nos habla que tiene una cierta jerarquía, pero la jerarquía es el grado de importancia que nosotros o los seres humanos le otorgamos. Vale decir, cuando tiene usted que satisfacer cierta cantidad de necesidades, entonces busca cuál es la más importante y así en forma decreciente usted la va jerarquizando y va de una a una satisfaciendo cada una de ellas. Por otro lado, las necesidades son variables. Por cierto que son variables, porque van cambiando en el tiempo, ya sea por la forma de satisfacerlas o nacen otras. Ustedes cuando estaban niños tenían ciertas necesidades de juegos. Cuando estaban más jóvenes tenían otras necesidades. Y por cierto que hoy en día tienen otras necesidades. Y todas aquellas quedaron atrás, fueron cambiando. Pero también estas necesidades nos dice que en economía son potencialmente saciables. Fíjese que la palabra no dice que sean totalmente saciables. No, no existe aquello. Son potencialmente saciables. Usted tiene sed, por cierto, se toma un vaso de agua o 2 vasos de agua y sacia esa necesidad. Pero también, pasado un cierto periodo de tiempo, vuelve a sentir esa misma necesidad. O siente hambre y vuelve a tener esa necesidad. En el caso de ustedes, tienen un teléfono celular, compran uno. Al tiempo después surge otro modelo, y otro más avanzado. Y de algún modo van saciando esa necesidad de cada uno de ellos.
Y ya cuando han saciado una necesidad, queda atrás, carece de importancia el que ya han dejado de lado. Por eso se llama potencialmente saciable. Pregunta, estimados jóvenes. Hasta aquí. Ninguna por mi parte, profe. Bien, Gerson. ¿Quién otro? No, profe, nada. Bien, Todo Gabriel. bien, profe. Bien, Camilo. Profe. Bien, Nicolás. Ok. Estamos bien. Entonces, gracias, Gabriel. Seguimos entonces. Entonces, hablemos ahora de los recursos. Ya hablamos de las necesidades, hablemos de los recursos. Y aquí viene lo importante, los recursos. Primero, los recursos son limitados. Claro que sí, pues. Pues es la característica especial que tienen todos los recursos, es decir, no son ilimitados. ¿Ya? Esta es una característica que no es absoluta, es relativa a las necesidades. Es decir, se tornan escasos o limitados frente a las múltiples necesidades. No es que por definición deban ser escasos. No, es por las necesidades que hacen que muchas veces se vuelvan escasos, o se tornan escasos. Vale decir que en ciertas circunstancias no se dispone de una existencia suficiente de recursos como para suplir todos los posibles deseos y necesidades de los individuos. Claro. A ver, pensemos lo siguiente. Supongamos que todos tenemos una necesidad de transportarnos. Ya. Y todos queremos tener el recurso vehículo, un auto. Podríamos tener todos y cada uno de los habitantes de Santiago un vehículo. ¿Cuál sería el problema? Los tacos que se producirían. Una Sí. es los recursos donde poder fluir esos vehículos, ¿no es cierto? Se podría tener un recurso que son las calles, ¿cierto? Querían reducidas y por tanto se volverían escasos. No ganaríamos nada con que todos tuviéramos. Pero al mismo tiempo, resulta que no todos pueden comprar un vehículo, ¿cierto? Hoy en día, ya con la pandemia, ya, resulta que no hay vehículos para la venta. Y hay una cierta especulación, en el sentido de que te exigen el dinero, pero te lo pagan a plazo, o sea, te lo entregan a plazo. Es decir, yo quiero el automotor y le digo, oye, quiero un vehículo nuevo. Ya, pero se lo entregamos en 3, 4 meses más. Ese es el problema. Se volvió escaso. ¿Pero por qué se volvió escaso? Porque muchos países cerraron sus fronteras. Entonces no hubo el transporte fluido naviero. El transporte naviero se volvió también un recurso escaso. Y así fue rebotando en todas las índoles de cosas. Segundo, los recursos son versátiles. ¿Qué le llamamos que sean versátiles? En el sentido que pueden tener más de un posible uso. Por ejemplo, en un terreno se puede plantar café o se podría construir allí mismo una fábrica u otra cosa. Por eso que se llaman versátiles. Lo tercero, dice que los recursos son parcialmente sustituibles. Vale decir, ¿qué significa esto? Que de alguna manera los recursos se pueden sustituir. Aquí hay un ejemplo que nos ponen, que nos habla de una planta industrial cuyas tareas podrían realizarse manualmente, pero también esas tareas podrían automatizarse a través del uso de máquinas. En ese caso, en economía, se habla que se sustituye trabajo por capital. ¿Ya? Eso es. Preguntas, muchachos. Todo claro, profe. Bien. profe. Hemos entonces analizado lo que son los recursos y las necesidades. ¿Cierto? Entonces, de algún modo, los individuos quieren satisfacer aquello. Pero se plantean este problema. Es decir, tenemos por un lado necesidades que son ilimitadas y otro lado que tenemos recursos que son escasos. Entonces aquí viene el gran problema de la economía. El problema económico. Porque cuando tenemos un recurso que es escaso y tenemos una abundancia ilimitada de necesidades, entonces hay un problema de escasez.
Y ese es el problema que tiene que afrontar la economía. Es decir, veamos, un señor que se llama Abraham Maslow. Maslow era un sociólogo, psicólogo. Entonces, él empezó a analizar las conductas que tienen los individuos. Entonces, lo miró Maslow desde el punto de vista de las necesidades y miró cuáles serían sus características esenciales o principales. Y él creó lo que llamamos una estructura, que le llamamos la pirámide de necesidades de Maslow. Y él nos dice que las necesidades de una sociedad pueden ser inducidas o provocadas también por acciones de la misma sociedad. Claro, teniendo la particularidad de no ser posible satisfacerlas todas debido a las características que posee, porque las necesidades son múltiples, son variables, en fin. Y así también plantea, según la importancia o jerarquía, y la ordena en una estructura piramidal estas necesidades. Esto es lo que nos habla Maslow. Es decir, primero que nada, él mira que los seres humanos, las personas, los individuos, todos ellos tienen un sesgo común que es la satisfacción de necesidades básicas, alimentación, abrigo, en fin, ¿cierto? Después, cuando satisface aquellas necesidades, busca satisfacer una necesidad un poco de mayor importancia. Cuando satisfacen esa, buscan otra, y otra, y otra, en fin. Entonces, lo que nos habla Maslow, ¿ya?, nos da unas ciertas definiciones, de acuerdo a una cierta jerarquía, ¿ya? Entonces nos dice lo siguiente. Primero, dice Maslow, todos los individuos plantean una necesidad básica que se llaman las necesidades fisiológicas. Necesidades fisiológicas que son alimentación, abrigo, aire, etc. De una u otra manera todos necesitamos esas necesidades. Y una vez que tenemos esas necesidades satisfechas, buscamos otras que tienen una mayor categoría. Vale decir, buscamos seguridad, sentirnos seguros, ¿cierto? Protección contra el daño. Claro, si nosotros miramos el ejemplo que le di de Daniel Defoe en la isla, por cierto que en un principio lo que él buscó era alimentación y abrigo. Después buscó seguridad, ¿ya? Después necesitaba protección contra el medio ambiente, es decir, no sentir frío, cómo protegerse del calor, ¿cierto? Esa es la seguridad. Protegerse del daño que le pudieran causar animales que pudieran atentar contra él, contra su seguridad. En fin, bueno, acá de seguridad tenemos nosotros en nuestra sociedad seguridad contra nosotros mismos, ¿ya?, contra otros, ¿ya?, que quieran atentar contra nuestra seguridad, ¿ya? Después buscamos otra necesidad un poco más superior. Buscamos lo que llama Maslow la aceptación social. Y esto tiene que ver con el afecto, la amistad, el amor, la pertenencia, ¿cierto? Algunos quieren pertenecer a un club deportivo, a un círculo social, ¿cierto? Buscan amistad en una universidad, buscan el amor, buscan el afecto, en fin, eso le llama aceptación social. Pero también hay otra que es superior a aquella, que busca la autoestima, es decir, busca lo que llamamos el prestigio y el éxito. Ustedes, estimados jóvenes, me gustaría que no solo llegaran a ser ingenieros, me gustaría que llegaran a ser el mejor de los ingenieros, lo mejor de los ingenieros, y tuvieran éxito. Fíjense, cuando llegan a eso, se da algo que el paso siguiente de la autorrealización le da algo que se llama el poder. El poder que viene del prestigio, del éxito. Cuando nosotros tenemos don José Massa, que es el astrónomo, él pasó por todo esto. Llegó al prestigio. Pero también, últimamente, se autorrealizó. Es decir, si yo digo, por televisión me entrevistan, y le digo, oiga, ¿sabe qué?
Mire, mañana viene un cometa y va a estrellarse contra la Tierra. ¿Ustedes creen que me creerían a alguien? ¿Y este tipo qué está diciendo? No me creen, ¿no es cierto? Pero si lo dice don José Massa, todo el mundo se iba para la oreja. ¿Y por qué? Porque tiene el prestigio, tiene el éxito, que apoyen esto. Y su palabra produce poder hacia el resto. No es lo mismo que yo hablara acerca de física que lo hiciera Einstein en un auditorio. Cuando él hablaba, todo el mundo callaba. Producía poder de él. Pero no era un poder ese que conocemos nosotros de la forma política, de un sátrapa o qué sé yo. No. El poder era por el prestigio de las cosas que él era considerado o mirado así. ¿Ya? Entonces, fijarse lo siguiente. Tomando el concepto de Maslow y llevándolo al plano estrictamente económico, volvemos al plano económico, podemos plantear la siguiente ordenación tentativa para el individuo promedio. Fíjense que hablamos aquí en economía de un individuo promedio, no un individuo en particular. Siempre cuando se habla y se generalizan las cosas, se busca un individuo promedio, ¿cierto? O sea, que le llegue a todos. Entonces, vamos a mostrar distintos niveles. Y el última necesidad es del poder. Fijarse, es lo mismo que yo recién le quise decir. Lo que no tiene por qué tener una connotación negativa. Al contrario, el ser humano es intrínsecamente bueno. Así lo dicen algunas ciencias, la dice de Jung, y también hay otros psicólogos que también hablaron lo mismo. Por lo tanto, se pretende por medio de decisiones propias. Fíjese, decisiones propias. Tender a incrementar el bienestar social o comunitario. Ah, que aquí viene lo interesante. Es decir, esto que está motivando, que de la pirámide de Maslow, lo que estamos recibiendo nosotros, en la medida que los individuos empiezan a aumentar sus propias decisiones, ¿cierto? Pero lo buscan tendiendo a ¿qué? A incrementar su bienestar propio. Cuando incrementan su bienestar propio en conjunto, también incrementan el bienestar social o bienestar comunitario. Así de simple. ¿Ya? Preguntas. Yo tengo una. El bienestar propio, Sí, dijo que conlleva al bienestar social, ¿cierto? sí, correcto. Pero lo hace de forma inconsciente, o se supone, pues, Por cierto que ¿no? inconsciente. Por cierto que inconsciente, porque no todos tenemos la capacidad para saber en cuánto afectamos al resto. Sabemos que de nuestras propias decisiones afectamos en buena o mala medida, ¿no es cierto? Pero no sabemos en cuánto. Pero sí tenemos conciencia de que si yo tomo buenas decisiones en mi vida, aumento mi propio bienestar, también estoy aumentando el bienestar de los demás. Y por tanto, como sociedad, aumenta también el bienestar. Si yo soy una persona que soy emprendedora, supongo, y tengo ciertas iniciativas y habilidades, y me propongo hacer una panadería. Fíjense lo que habla Adam Smith. Yo tengo esos deseos propios. Quizás no sean los de los demás, pero resulta que ese bienestar que yo tengo como intención de fabricar un muy buen pan a un buen precio, no solamente me incrementa mi propio bienestar, sino que también incrementa el bienestar de los demás. Y por tanto, aumenta el bienestar comunitario. Y así suma y sigue. Si yo soy un buen ingeniero y hago muy buenas obras, tomo muy buenas decisiones, por cierto que también mi propio bienestar va a rebotar en el bienestar social. No sé si te contesté la pregunta. Sí, profe. Ok. Entonces, cualquier cosa, muchachos, por favor, pregunten, ¿ya? No se queden en la estacada. Esto es muy rico como preguntar e interactuar. Entonces,
la necesidad básica, según la pirámide de Maslow, son las necesidades básicas que recién hablamos, que tocan a todos los individuos promedios: pan, techo, abrigo, etc. Después tienen necesidades más superiores que buscan la seguridad, educación, trabajo, afecto, en fin. Después hay una necesidad más aún, más arriba, que es necesidad de ocio, necesidades espirituales, de pertenencia, de aceptación, reconocimiento. Aquí hay una parte interesante. ¿Tenemos nosotros necesidad de ocio? Fíjense que cuando estaba niño, mi abuela decía, este es un tipo ocioso. Y lo hablaba en forma peyorativa, despectiva. Es decir, el ocioso era sinónimo de flojo, ¿ya? De aquella persona que no aportaba nada. Pero el ocio en economía es necesario. ¿Qué es el ocio? Muchachos, ¿qué es para ustedes el ocio? Es como un tiempo recreativo, por así decir. Muy bien, por supuesto. A ver, cuando los individuos salen de vacaciones, ¿eso es trabajo? No, eso es ocio. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Cuando los individuos trabajan 6 días a la semana y descansan el séptimo, ¿eso es trabajo? No, es ocio. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Cuando usted va a presenciar una obra de teatro y está ahí un par de horas sentado, ¿eso es trabajo? No, es ocio. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Cuando usted asiste, ¿ya?, a una exposición de arte, por cierto que esa exposición de arte le está entregando a usted algo en forma individual, pero también en forma colectiva. Y eso también es ocio. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Los individuos también necesitamos aquello. ¿Se dan cuenta? Es decir, el ocio es una parte del concepto económico que es necesario a los individuos, ¿ya? Pero no significa no hacer nada. Simplemente está disfrutando de esos momentos libres. No sé si les queda claro el concepto, muchachos. Sí, profe. Bien, Gabriela. Entonces, también hay necesidades espirituales. Profe, Dime. le preguntaron algo en el chat. No, a ver, que me lo diga, por favor. No lo he visto acá. Si este ocio que se haga viene como una consecuencia social, onda de vivir en comunidad o de la forma en cómo se organizó nuestra comunidad. A ver, lo que pasa es que todas las comunidades, todas las sociedades, no es todo trabajo. Hay una parte propia del individuo que quiere algo para sí mismo. Y eso es inherente al ser humano. De disfrutar algo dentro de lo que el resto no disfruta. Entonces, de alguna manera, las sociedades tratan de canalizar aquello para poder atraer aquellas necesidades que tienen los individuos hacia esa necesidad que llamamos nosotros el ocio. Vale decir, alguien organiza, ¿ya?, una obra de teatro. ¿Para qué? Porque hay necesidades que también hay personas que desean disfrutar de aquello. Cuando usted se sienta a ver en un cine 2 horas, eso también es ocio. Pero también los que realizan esas películas ven que esa necesidad que tienen los individuos de algún modo, ¿ya?, disfrutar de esos momentos para sí mismos, por cierto que también se vuelven colectivas. No sé si te contesté, Gerson. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Las otras necesidades son las necesidades espirituales. Por cierto que muchos, el 90% de muchas veces son espirituales, muchas veces sienten necesidades espirituales, ¿ya? Hasta el más ateo dice, ay, gracias a Dios, ¿no es cierto? Bueno, hay necesidades de pertenencia, así, de pertenecer a una familia, de pertenecer a una cierta sociedad, a un país, etc. También necesidades de aceptación, es decir, ser aceptado como el mejor, ¿cierto? O de alguna manera distinguirse del resto. Y necesidades de reconocimiento. A ver, le voy a contar una historia acerca de la aceptación y el reconocimiento. Me acuerdo siempre cuando
estábamos en un almuerzo de las personas que aquí en la universidad, cerca de un 18 de septiembre parece que era. Entonces, bueno, estábamos todos conversando, anécdotas y riéndonos un poco, y de repente entró un señor que era estafeta, pero era muy antiguo en la universidad. Era un señor ya de cierta edad. Entonces, venía a entregar unos documentos. Él, por supuesto que estaba en hora de trabajo, independiente de lo que estábamos haciendo nosotros, y vino a entregar los documentos. Entonces uno dijo, ya viene el Mota ese. Y me quedó dando vueltas en la cabeza, porque también lo conocía por el sobrenombre del Mota, de un dibujo que se llama el Motita. Bueno, ustedes se fijan en el Mota, es una persona que no tiene ni una gracia, ¿cierto? Es un individuo plano, no transmite nada. Bueno, esa forma tenía este señor. Entonces, bueno, le recibieron los documentos y todo el cuento, y se me ocurre preguntar algo que el resto no había tomado en cuenta. Le dije al que está al lado mío, oye, le dije, ¿cómo se llama el Mota? Le dije. Oye, jefe, me dijo, en verdad, no sé, me dijo. Oye, pero si este hombre lleva más de 30 años aquí en la universidad, ¿cómo no voy a hacer? Sí, sí, yo lo conozco, desde que llegué, me decían otros. Y empezaron a preguntarse uno a uno cómo se llamaba el Mota. Cosa curiosa, estimados jóvenes. Nadie le conocía el nombre. ¿Qué conclusión sacan ustedes de esto? No había cierta necesidad de conocer el nombre de la persona porque estaba conocido como por un sobrenombre. Es que al mismo tiempo era una persona que no tenía ni una gracia. Es decir, no tenía nada que la hacía sobresalir. Era plano. Por tanto, toda su vida transcurrió en ese ambiente. Cuando ustedes asisten en un curso cualquiera, de inmediato notan quién sobresale por ciertas características especiales y de inmediato asocian el nombre de él. Bueno, él no tenía ni una característica especial. Por tanto, no tenía, el único reconocimiento que tenía era el sobrenombre. Pero el reconocimiento no era positivo. El reconocimiento era que no tenía ni una gracia. Profe, Dime. entonces ese es como un ejemplo clave para saber diferenciar el poder y el reconocimiento. Sí, por eso que ustedes, estimados jóvenes, no pueden ser planos en su vida. Tienen que tener una cierta característica que lo haga importantes. Sí, pues. No pueden pasar por esta vida y no tener ni una gracia. Tienen que tener algo que los reconozca. Algo por el cual se distinguen del resto. Y no sean parte de la manada. ¿Ya? Bueno, ese es un consejo propio de un viejo como yo. Bueno, pero todas estas necesidades de aceptación, reconocimiento, pertenencia, le llevan a algo especial, superior, que es el poder. El poder está dado por lo que dije recién, el prestigio que emana de esas personas y que de algún modo transmite hacia abajo, ¿ya? Un aspecto de tipo superior, ha logrado al máximo que pudiera alcanzar hacia arriba, ¿ya? Logró lo máximo reconocimiento, el máximo desarrollo en su vida, ¿ya? Y son pocos los que logran acá arriba, ¿ya? Y eso se le llama poder, según lo que dice Maslow. No es el poder del sátrapa, el mandarín y qué sé yo. No. No tiene nada que ver con el poder político, ¿ya? Tiene que ver con el poder individual que tienen todos los individuos, ¿ya? Bien. Sigamos. Entonces, las necesidades humanas tienen múltiples. Seguridad, transporte, comunicación, vivienda, ocio, salud, trabajo, alimento, ropa, etc. ¿Cierto? Bueno, todos ellos nos llevan a nosotros a algo interesante. Fíjense la siguiente tabla. Si yo tengo un fin y solamente tengo un medio para llegar a aquello, entonces esta situación no es problemática, porque nosotros identificamos cuál es el problema y tenemos el medio para solucionarlo. ¿Ya? Sabemos cuál es el fin y tenemos el medio para solucionar. Por tanto,
no es una situación problemática. Fijarse aquí, ¿qué sucede cuando tenemos varios medios o recursos, múltiples recursos para lograr un solo fin? En este caso, tampoco es un problema, porque se trataría de buscar cuál es el medio más adecuado para lograr el fin. Es decir, cuál es el más eficiente. Y por tanto, tampoco es una situación problemática desde el punto de vista económico. Cuando tenemos varios medios y varios fines, entonces aquí se trata de encontrar cuál es el fin más adecuado con respecto al medio más adecuado para cada fin, ¿cierto? Entonces tampoco es una situación con problemática, porque de alguna manera nosotros vamos a ir seleccionando. Aquí viene el gran problema económico. Cuando tenemos un solo medio y tenemos múltiples fines, entonces aquí se pone de manifiesto lo que llamamos el problema económico, porque se refleja la escasez de inmediato. Hay una escasez de medios para los fines que nosotros deseamos satisfacer. ¿Y cómo hacemos entonces para solucionar esto? Uno de ellos es priorizando. ¿Ya? Priorizando, es decir, jerarquizando las necesidades con respecto al medio que podemos nosotros usar. Y para eso vamos a tener que hacer necesariamente descartar fines, es decir, sacrificar fines. Y esto también es un problema. ¿Ya? A nadie le gusta, ¿ya?, sacrificar fines, ¿cierto? Todos los queremos solucionar todos de un viaje, pero como tenemos escasez de medios, entonces ese es el problema. Entonces, esta es la esencia del estudio económico. Aquí está radicado todo, en la escasez. Entonces, el problema económico se origina en la escasez, estimado joven. En la escasez que provoca, ¿ya?, los recursos versus los medios. Es decir, surge debido a que los recursos disponibles son limitados y no son suficientes para satisfacer necesidades. Entonces, de alguna manera, para poder solucionar esto, lo que hacen muchos estudiosos, los individuos, es buscar modelos. De algún modo, cómo ilustramos y estudiamos el problema de una manera más simple y, de alguna forma, hacerle frente. Estos que hablan de modelo no son esos modelos de las pasarelas, no. Nosotros hablamos de un modelo económico, así como hablamos de un modelo físico. Cuando ustedes ven un mapa de Santiago, no ven los árboles, no ven las casas, no ven las personas, no, ven líneas solamente. Y eso lo interpretan como que ahí hay una ciudad, ahí hay calles. Y por tanto, ese es un modelo. Simplificado, por supuesto. Por cierto que sí, que nosotros le damos una interpretación adecuada. En economía también buscamos modelos de cómo ilustrar el problema económico. ¿Ya? Y esos modelos, pues, los vamos nosotros a conversar. Una pregunta, muchachos. ¿El lenguaje que hablamos será un modelo? Sí, estimado joven. También es un modelo. Y hay varios modelos, según los tipos de idiomas que hay en el mundo. Cuando yo le digo palo, ¿Por qué un modelo, profe? te lo digo de inmediato. Porque de algún modo lo que se ocupa el idioma es tratar de describir lo que existe en la naturaleza. Cuando yo digo palo es porque alguien te enseñó que había un palo y le llamó palo a ello. Pero demostró un determinado palo. A otro, para enseñarle lo mismo que era palo, le mostró otro tipo de palo. Entonces, cuando yo digo palo, en sus mentes se asocia no una figura de palo generalizado igual para todos. Todos tienen una distinta forma, pero asocian a lo que se trata que es un palo. Es decir, de algún modo describen lo que es la naturaleza asociada a una palabra. Cuando digo campo, todos tienen una idea de lo que es el campo, ¿cierto? Pero dependiendo de qué estemos hablando. Podemos hablar de un campo matemático, un campo físico, no solamente un campo agrario o agrícola. ¿Ya? En fin, entonces de alguna manera el idioma nos sirve para poder describir la naturaleza. Y es un modelo. Por eso es que hay idiomas que se prestan más para la economía, otro para la filosofía, otro para las letras, etc.
¿ya? De alguna manera describimos esto, pero hay cosas raras. Profe, Dime. disculpe, sabe que en la diapo anterior salía algo de varios medios y varios fines, y que Sí, correcto. traía una situación problemática, pero creo que no alcancé a escuchar bien porque usted dijo que no traía problema. Sí, Y correcto. tampoco, y No, no es tampoco entendí problemático, aquí muy hay un bien. error de tipeo, ¿ya? Ah, ya, En ya. orden de tipeo, Entonces, porque tú puedes, mediante esta selección, encontrar el fin, encontrar el medio para cada fin, ¿ya? ya, muchas Entonces es cosa gracias. de buscar cuál es el medio más eficiente, nada más. Por eso que no es problema, porque encuentro la solución. En cambio acá, sí se torna la problemática porque tienes tú que priorizar, descartar algunos. Es como que en la guerra, ¿ya? Los médicos le colocaban una banderita a aquellos que no tenían solución. Y sabían que esos se iban a morir. Entonces no los atendían simplemente. Entonces, ¿atendían a quién? Porque, ¿cuál era el medio escaso? El médico. Y ese era el recurso escaso. Había muchos soldados que estaban heridos. Esos eran los fines que tenía que atender. Pero ¿y qué pasaba cuando teníamos esta solución? Un medio y varios fines. Tenía que descartar. Así de simple. ¿Ya? Triste decirlo, pero así era. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dime. En el caso de varios medios y varios fines de la tabla, si es que es muy grande la diferencia, si es mucho mayor la cantidad de fines que la de medios, ¿sería una situación problemática? Sí, por cierto. Sí, siempre. Pero de algunos de estos medios que están aquí, como son versátiles, quizás puedes tú adecuarlo a los fines. Ya. ¿Mm? Entonces el problema es cuando es solamente uno. Claro, cuando se torna escaso. Ese es el problema. Ya. Y te puse en forma Ya. brutal, ¿ya? Lo que quiero una guerra cuando tienes un médico y tienes tú 100 heridos. Ya. No puedes atenderlo a todos. ¿Y qué es lo que hace el médico? Va descartando. Claro, este no tiene vuelta ya, va afuera. Este otro, sí, podría ser, ya este lo atiende. Sí. Bien, sigamos. Entonces, el problema económico radica en la escasez. ¿Por qué? Porque la sociedad puede ofrecer menos de lo que los individuos desean tener. ¿Y por qué? Porque los recursos son limitados, ¿cierto? Entonces, el pobre y el rico se enfrentan igualmente a la escasez. Claro, por cierto, el pobre tiene escasez de dinero, el rico lo tiene en abundancia, ¿cierto? Pero, ¿cuál sería la escasez del rico? Su tiempo libre, o sea, su tiempo necesario. Es decir, no puede él abarcar más. Es decir, él querría estar con su familia, pero tiene reuniones de importancia de negocio. Tampoco. Igualmente se enfrenta a escasez de tiempo. Los consumidores sufren de escasez por su limitada renta. ¿Ves? Los trabajadores están restringidos por sus capacidades acumuladas, es decir, sus conocimientos acumulados, los niveles de estudio que poseen y también las horas disponibles de trabajo. Ahí tendríamos restricciones, ¿no es cierto? Limitaciones que se vuelven de tipo escasez. Las empresas también están afecto a la escasez, puesto que pueden tener escasez de recursos, ¿ya? El proveedor no le llega a tiempo con los pedidos. Tampoco posee la tecnología que él desearía tener, ¿ya? En fin. Siempre va a haber una escasez, siempre. Interrogantes básicas del problema económico. Por eso, muchachos, que ojo con este asunto que muchos promueven, dicen, no, si hay que darle a todos. ¿Usted cree que eso es verdad? No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque en algún momento va a tener que priorizar y va a tener que dejar afuera a otro. Claro. Entonces hay este problema básico que se produce, tiene que de algún modo rebotar en las tres preguntas. Primero, ¿qué y cuánto producir? Y la pregunta que se hace, ¿qué producir y cuánto producir? Es decir, aquí lo que se tiene que decidir a qué necesidades se dedican los recursos escasos. Fíjese que lo interesante que está acá. Esta es una pregunta de tipo económica. Cuando se pregunta cómo producir, entonces está relacionado con los recursos que tiene que emplear, las tecnologías que tiene que emplear
en la producción de esos bienes. Y por cierto que esta es una pregunta de tipo técnico. ¿Ya? Cuando hablamos para quién producir, estamos hablando de que esto que se produce, y se contestó anteriormente, hay que decidir cómo se van a distribuir los bienes producidos. Entonces, esta es una pregunta de tipo social. ¿Qué la hay? Tenemos una pregunta de tipo económico, una pregunta de tipo técnico y una pregunta de tipo social. Entonces, permanentemente se deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué cosas son las que más se necesitan? Una pregunta interesante. Porque lo que está preguntando aquí, ¿qué cosas son las que más se necesitan? Es decir, no estoy preguntando al vacío. Estoy preguntando realmente en forma, apuntando a lo que más se necesita. Es decir, estoy priorizando cosas. ¿Cómo se efectuará el aprovisionamiento de estas cosas? Eso también es importante. De alguna manera debo guardarlas, embalarlas, no sé, no puedo botarlas en la calle. ¿Qué otras cosas deberán sacrificarse para contar con aquellas que se han elegido? Interesante. Entonces, todo esto nace de la situación real, de no contar con recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades de la sociedad. Entonces, fijarse lo siguiente. Primero nace la necesidad. Es decir, la necesidad, lo que plantea el consumidor. Y ahí viene lo que llamamos la teoría del consumidor y el comportamiento de los consumidores. Esta necesidad que tienen los individuos produce lo que llamamos un acto de producción, es decir, alguien toma estas necesidades y trata de satisfacerlas mediante la producción del bien que se necesita. Y aquí actúa lo que llamamos el productor, es el otro agente económico. Y esto radica en lo que llamamos la teoría del productor, es decir, cómo es el comportamiento de los productores. La interacción entre las necesidades y el acto de producción, que es decir, la interacción entre los consumidores y productores, lleva a lo que llamamos el intercambio. Porque esta necesidad no puede ser independiente de lo que hace el productor. No, tiene que intercambiarlo de alguna manera. Y eso rebota en lo que llamamos el mercado. Y el mercado, vamos a estudiar lo que se llama la organización de mercado. Y finalmente, viene lo que llamamos el consumo, el consumidor en general. Y esto, por cierto, cuando se satisface las necesidades, surge otra necesidad. Y vuelve el ciclo, y otro ciclo, y otro ciclo, y todo esto se hace en un marco de una sociedad. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la ciencia económica, fíjese la palabra que se ocupa, ciencia económica, es analizar la conducta del ser humano frente a la sociedad, frente a las necesidades con recursos que son limitados. Este es el pie que cree el asunto, ¿cierto? Ahora, fíjense que habla de ciencia económica. ¿Ciencia económica es una ciencia de la economía? ¿Muchachos? ¿Es una ciencia de la economía? Sí, porque de una u otra manera se estudia a la gente. Ya. Cuando ustedes hablan de lo que es ciencia, según la definición, dice que la ciencia tiene que estar bajo lo que llamamos la experimentación, el seguimiento, es decir, la investigación. ¿No es cierto? Ya. La pregunta que le hago ahora. ¿La astronomía es una ciencia? No. ¿Ya? ¿Por qué Sí, no? sí, me confundí. Damián, mira, así como la ciencia económica no puede experimentar, porque yo no puedo sacar, digamos, la gente de Melipilla y la llevo al desierto de Atacama, a todas ellas, y digo, ya, aquí voy a hacer un experimento agrícola, y voy a todos ustedes a ponerlos a sembrar aquí, papas y qué sé yo. Y quiero saber qué es lo que ocurre. ¿Puedo hacer eso? No. A ver, viene el astrónomo y dice, no, yo voy a cambiar este planeta y ponerlo acá, y este otro lo voy a poner allá. ¿Puedo hacer eso? Tampoco. Es decir, ¿qué está faltando ahí?
¿Cómo se llama aquello? Observación. ¿Y qué más? La experimentación. Análisis. Ah, La experimentación y la repetición de los casos. Sí, pues cuando usted llega a una repetición de casos, después formula una ley, ¿cierto? Ya. ¿Y por qué tenemos leyes astronómicas? ¿Por qué tenemos leyes económicas? ¿De dónde vienen eso? Viene de la observación, ¿cierto? De la observación de cómo se plantean en los movimientos astronómicos determinadas cosas. En la economía igual, de la observación a través de los tiempos. Cómo se han ido modificando las economías en distintas sociedades. Por eso es que habla de una ciencia económica. No es una cosa al azar. ¿Ya? No. Esto ha llevado años el estudio de la ciencia económica. Entonces, Profe, dime, una cosita. Entonces, está bien dicho ciencia económica. ciencia económica. Sí, Ah, ya. claro. Ya vamos a conversar un poco más acerca de eso, pero le dejo la inquietud. Cada persona, grupo, familia tiene necesidades por satisfacer. Por cierto, hay medios de subsistencia como alimento, abrigo, salud, vivienda, afecto, etc. Además, otras que no están vinculadas a la subsistencia mínima, como el descanso, la cultura, el esparcimiento, actividades espirituales y el deseo de superación. Entonces, para satisfacer necesidades, hay ciertos elementos que son limitados, como por ejemplo el ingreso. El ingreso está hablando de los recursos monetarios, ¿cierto? El tiempo. Por lo tanto, al adoptar alguna decisión, tanto el hombre como la sociedad toman en cuenta los valores morales, culturales e históricos, preferencias políticas, influencias de otros grupos, efecto, imitación, ¿cierto? Medios de comunicación masivos, promoción y propaganda, entre otros atributos. ¿Ya? Por eso, mis estimados jóvenes, yo les enseño todas estas cosas para que ustedes tengan un pensamiento crítico. De alguna manera, ¿ya? Lleguen a, ¿cómo se llama? Observar esto. Observar y comentarlo y tener, mientras más conocimiento tengan, más preguntas se van a ir haciendo. Y va a llegar el punto que van a tener la respuesta como Sócrates. Solo sé que nada sé. Entonces, ¿qué producir para satisfacer de manera eficiente las necesidades? Una pregunta interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo producir el bien antes identificados? Entonces, ¿cómo se distribuirán los bienes en la sociedad? Fíjense, una pregunta de tipo social. ¿A quién se ha destinado el bien o servicio? ¿A los jóvenes, a los mayores, etcétera? Entonces se preguntan aquí, igual que anteriormente, ¿cuánto producir? Está limitado por los recursos y el mercado. ¿Cuándo producir? ¿Producir todo hoy y nada mañana? ¿Cuánto consumir? O sea, consumir ahora todo y no ahorrar nada. Entonces, cualquier solución que se dé al interrogante, surge lo que llamamos el problema económico que está definido aquí. El cómo asignar recursos escasos a la manera más eficiente con el objeto de satisfacer las múltiples variables y jerarquizables necesidades. Este es el problema económico, muchachos, que surge de la escasez, de la interacción entre recursos y necesidades que tenemos todos los seres humanos. Entonces aquí viene un concepto, el concepto de costo de oportunidad. Porque cuando usted hace una cierta selección en una situación de escasez, está renunciando a una oportunidad de hacer algo distinto. Y de algún modo va a desaprovechar aquella situación o alternativa de mayor valor. Por ejemplo, si la clase de economía a las 8, ¿ya? Entonces tiene que elegir entre asistir a clase, quedarse en cama durmiendo o ir a trotar con la vecina. Entonces, no puede hacer las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera tiene que usted seleccionar algo. Entonces, el costo de oportunidad de asistir a clase va a ser su segunda mejor alternativa. Si suponemos que prefiere quedarse en cama durmiendo, ¿cierto? En lugar de trotar. Entonces, su segunda mejor alternativa sería dormir. Y por ende sería el costo de oportunidad. Es decir, si para el dormilón, ¿cierto? Ir a asistir a clase, ese es lo que él considera de mayor valor que deja a un lado, o asistir a clase. O por ir a tratar con la vecina. ¿Ya? Entonces,
El problema económico se enfrenta a las necesidades versus los recursos. Y aquí genera la que llamamos escasez. ¿Por qué? Porque las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces, cuando tenemos escasez, hay una elección. De alguna manera, nosotros discriminamos esto, elegimos esto. ¿Por qué? Porque priorizamos las necesidades y tomamos decisiones, no nos quedamos paralizados. Cuando tomamos necesidades y priorizamos necesidades, vamos asignando recursos. Y cuando tomamos decisiones, generamos costos de oportunidad. Y estos costos de oportunidad interactúan entre sí. Y aquí vienen los 10 mandamientos. Miren, yo lo voy a, ahora voy a individualizar esto que está aquí, y ustedes por favor estudien el resto, que es lo mismo que está hablando acá. Primero, y segundo, tercero, cuarto, principio de la economía. Esto es de tipo individual. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Sí, disyuntivas se refieren a elecciones en un momento dado. El costo de una cosa es aquello que debemos renunciar para conseguirlo. Esto se refiere al costo de oportunidad que los individuos hacen cuando eligen. Las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué significa las personas racionales? ¿A qué refieren economía personas racionales? ¿A aquellas que tienen un coeficiente intelectual alto? No. En economía son las personas que pueden decidir, que pueden elegir, que pueden optar. Entonces, cuando optan, lo hacen en términos marginales, es decir, un poco de esto y también un poco de lo otro, no todo o nada. Y también los individuos siempre van a responder a incentivos, por cierto que sí. Todos los individuos de alguna u otra manera están incentivados a hacer algo. Ustedes sienten una cierta incentivo para estudiar ingeniería, y por cierto que sí, han pasado las pellejerías más grandes para poder seguir en la carrera. ¿Y por qué? Porque tienen un incentivo que es superior al resto. Ahora, cuando hablamos de los individuos como sociedad, entonces hablamos que el comercio, de esa interacción que hay, puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Por cierto que sí. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Claro, pues. De algún modo se organizan los mercados para dar satisfacción a las necesidades de los individuos. Y el Estado también puede mejorar a veces los resultados del mercado. Claro, por cierto que sí. Puede regular la organización, la distribución. Puede instalar, no sé, pues, lugares de abasto, en fin. ¿Ya? Puede regular las partes desde el punto de vista sanitario, etc. Y en su conjunto, en el octavo, noveno y décimo principio, nos dice que el nivel de vida de un país depende de la capacidad de producir bienes y servicios. Claro, pues si tenemos un país que solo produce cebolla y tomate, es muy, nivel de vida va a ser muy distinto, muy bajo con respecto a aquel que produce tecnología y, qué sé yo, tiene una capacidad agrícola tecnologizada, ¿cierto? Por cierto que sí. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Eso se llama inflación. Muchas veces se recurrió a aquello y nunca resultó. Todo lo contrario. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva en el corto plazo entre inflación y desempleo. Esto es lo que vamos a estudiar como más tarde, que se llama la curva de Philip. Es decir, de alguna manera se encontró que cuando había un mayor desempleo, había una menor inflación. Y al viceversa. Cuando teníamos un gran desempleo, la inflación era pequeña. Entonces, muchas veces, muchos gobiernos optaban porque hubiera inflación, pero no hubiera desempleo. Y ahí también tenía costos asociados que eran bastante negros, malos. Bueno, aquí están los 10 principios de la economía, que son las últimas que yo se las doy a ustedes para que las lean. ¿Ya? Bien, muchachos, hemos llegado a las 9:07. No quiero que ustedes lleguen atrasados a su otra clase. Ha sido todo, pero muy apretado, y les agradezco la audiencia que han venido a asistir a clase conmigo. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Se explicó todo súper. Profe, Dígame, Arat. si uno quiere adelantar esta materia es la que está en el libro, ¿verdad? De los 10, o sea, de los principios de economía, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, señorita. Ya, Exactamente. Lea los ok, libros que era yo les he pasar. mandado. ¿Ya? Ya, sí, Son muy muchas gracias. instructivos. Por favor, Ujú, háganlo. ¿Alguna otra pregunta, ya. muchachos? ¿No? No, profe, Bien, ya. estimados. Quedamos hasta aquí entonces. Que tengan un buen día y nos vemos el viernes.
Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Ah, profe, que Gracias. le vaya bien.